Así veo las cosas y son malas noticias, ya te las sabes, es exactamente lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos está cerrado. Es increíble que este país esté cerrado, pero los políticos no están haciendo lo que tienen que hacer y lo vamos a analizar aquí en el programa. Tenemos también dos entrevistas que me parecen son fundamentales. Una es un experto en inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial va a cambiar todas las cosas que estamos haciendo, pero no solo eso, la pregunta es si la inteligencia artificial te va a reemplazar y eso me parece muy peligroso y muy difícil. Acabo de ver un video que me llamó mucho la atención de Tilly Norwood, si lo buscas ahí en YouTube lo vas a encontrar. Tilly Norwood es una actriz que puede hacer cualquier papel, pero Tilly Norwood es falsa. Tilly Norwood es una actriz creada por inteligencia artificial. Y entonces los verdaderos artistas, las verdaderas actrices se están quejando de que pudieran contratar a Tilly Norwood y a muchas otras con otros nombres para hacer los papeles que ellas deberían hacer. Así que hablaremos de los peligros de la inteligencia artificial y de cómo te pudieran o nos pudieran reemplazar. Y hablaremos con una persona que fue miembro por 33 años de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder sabemos está acusado de pornografía infantil, de tráfico sexual, de varios crímenes que debieron haberse investigado en México, pero que finalmente el gobierno de California y el gobierno de los Estados Unidos se ha encargado de eso. Así que hablaremos de los increíbles actos de corrupción y violación a los derechos humanos dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero vamos a comenzar con el cierre, con el increíble cierre de las operaciones del gobierno de los Estados Unidos que nos va a afectar en absolutamente todo. Y con una simple pregunta que me parece que puede dar a luz a lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos y la inconsistencia que estamos sufriendo en este país. ¿Cómo durmieron nuestros congresistas? Esa es la pregunta. ¿Cómo durmieron nuestros congresistas? Esto me recuerda a un gran escritor mexicano que durante años le preguntaba a gente de dudosa reputación en la política mexicana cómo durmió X o cómo durmió Y o cómo durmió Z. Y yo quiero retomar su pregunta. ¿Cómo durmieron nuestros congresistas? Ojalá que hayan dormido muy bien porque muchas familias no están durmiendo bien. Porque muchas familias tienen miedo de que si continúa el cierre del gobierno no van a recibir toda la ayuda que necesitan. O peor todavía, si son familias que dependen de empleados federales, no saben si van a recibir su cheque en la quincena o a fin de mes. Y muchos, y esto me parece que es un ejemplo que hay que considerar, hay congresistas que en solidaridad con los trabajadores que están siendo suspendidos temporalmente de sus empleos han decidido que no van a aceptar su cheque hasta que todos puedan recibir su cheque. Conversé con Adriano Espaillat hace solo unas horas y él me decía que él no quiere recibir su cheque hasta que todos los empleados puedan recibir su cheque. Y esto es realmente preocupante porque es muy sencillo. Si tú no haces tu trabajo, no recibes tu cheque. Así es de sencillo. Y los congresistas actualmente en los Estados Unidos, por estrategia, por posicionamiento ideológico, por lo que ustedes quieran, no están haciendo su trabajo. Su trabajo es resolver los problemas y su trabajo es aprobar un presupuesto. Y si no aprueban su presupuesto, pues se reúnen en la tarde y se reúnen en la noche y se reúnen en la madrugada y se encierran en un cuarto hasta que encuentren una solución. Pero no quieren encontrar solución. Ni demócratas ni republicanos se pueden poner de acuerdo al respecto. Y entonces las consecuencias son de miles de trabajadores que no solo pudieran perder su empleo temporalmente, sino que esto fuera permanente. Esto sugirió la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Look, it's likely going to be in the thousands. It's a very good question, and that's something that the Office of Management and Budget and the entire team at the White House here, again, is unfortunately having to work on today. Ok, pero aquí es un punto que va más allá del cierre y la suspensión temporal de algunos empleados. Estamos hablando que actualmente hay cerca de 750,000 empleados que van a ser suspendidos temporalmente, pero esta suspensión temporal sugiere o implica que después de que son suspendidos temporalmente y dejan de trabajar un día o una semana o un mes o el tiempo que sea, los van a reintegrar a su trabajo. Eso es lo que ocurre cuando no hay un presupuesto como ahora. Ha ocurrido
en otras veces aquí en los Estados Unidos. Pero lo distinto de esta vez es que muchos de estos despidos temporales se pueden convertir en permanentes, y eso es exactamente lo que está diciendo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero ese no era el plan. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Donald Trump sigue insistiendo en despedir permanentemente a muchos empleados, y quizás están viendo esto como una oportunidad para despedir a personas y luego dejarlas fuera del campo laboral, y eso es lo durísimo. Ahora, ¿a quiénes está afectando esto? Estaba leyendo hace poco el diario The New York Times y tiene una gráfica contundente de los porcentajes en ciertas industrias que están siendo afectados por todos estos despidos. Así que vamos a ver la gráfica en lo que vemos cuáles son las principales industrias que están siendo afectadas por este cierre del gobierno. Si tienes que ver con protección ambiental, imagínense, 89% de sus trabajadores van a ser afectados. Si hablan de educación, 87%, ahora regreso a educación, comercio 81%, la Secretaría del Trabajo 76%, vivienda y desarrollo urbano. Déjenme concentrarme en educación. ¿Qué tal si llegan ustedes el lunes y el prefecto Martínez o la señorita Rodríguez o el profesor de ciencia o de educación física no están? Eso puede ocurrir porque están, por supuesto, tienen la obligación moral de estar ahí, pero si son suspendidos temporalmente, ¿qué va a ocurrir? A lo mejor muchos de ellos, a lo mejor este profesor Sánchez o esta profesora Ramos quieren trabajar, pero son suspendidos temporalmente. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa en nuestros salones de clase? ¿Qué pasa con la educación universitaria? ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con los estudiantes extranjeros que han venido aquí, que esperan una educación de primera? Si los porcentajes de trabajadores de la educación y de agricultura y del transporte siguen aumentando, quienes vamos a ser afectados somos absolutamente todos nosotros, y por eso nos encontramos en este cierre. Iba a decir que hay buenas noticias para DACA, pero después de que el presidente Barack Obama aprueba DACA en el 2012, en junio del 2012, los Dreamers se merecían ya ser ciudadanos de los Estados Unidos actualmente, pero hay fuertes presiones políticas y afortunadamente tenemos buenas noticias para los Dreamers. Lo primero es lo siguiente: el gobierno del presidente Donald Trump acaba de anunciar planes para reabrir el programa DACA a nuevos solicitantes en cumplimiento de una orden judicial. Esto es importante porque anteriormente se había logrado prohibir la reinscripción o la inscripción de nuevos solicitantes de DACA, y esta orden judicial lo está cambiando. Ahora, ¿quiénes pueden aplicar? Brevemente les voy a decir quiénes son los que sí pueden aplicar, que son los Dreamers. Pueden aplicar quienes llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años y antes de junio del 2007. Esto por una parte. Están inscritos en secundaria o sirvieron en las Fuerzas Armadas y que no tienen antecedentes penales graves. Estas son buenas noticias para los Dreamers que insisto, deberían, porque hay apoyo mayoritario en los Estados Unidos, lo dicen las encuestas, y también demócratas y republicanos casi no se ponen de acuerdo en nada, lo estamos viendo con el cierre del gobierno, pero cuando se trata de los Dreamers, casi todos están de acuerdo en que los Dreamers se merecen estar aquí. Los Dreamers, ustedes lo recuerdan perfectamente, se trata de jóvenes o de niños que llegaron a los Estados Unidos con sus padres como menores de edad. Ellos no tomaron la decisión, llegaron a los Estados Unidos, se sienten totalmente estadounidenses. Este es el único país que reconocen. Muchos de ellos hablan mucho más inglés que español o el idioma original de sus padres, y se merecen estar aquí porque son tan americanos como cualquiera de nosotros. Tenemos imágenes de lo ocurrido frente a las costas de Israel, aproximadamente a 70 millas náuticas. Había una flotilla conocida como la Flotilla Global Sumut, y esta flotilla global llevaba cerca de 45 embarcaciones que tenían varios objetivos. Primero, romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel desde hace 18 años, visibilizar la crisis humanitaria en Gaza, donde más de 500,000 de personas, dice esta flotilla, sufren de hambre, y había representantes de todo el mundo. Se encuentra también, lo acabamos de ver, ella, Greta Thunberg, sentada en la cubierta rodeada de soldados. Estaban tratando de romper el bloqueo del gobierno israelí, no lo lograron, fueron detenidos, han sido llevados a tierra, y la mayor parte de ellos
van a ser deportados. Muy bien, déjenme terminar con Bad Bunny. Ya no voy a hablar más de Bad Bunny porque van a creer que soy seguidor de Bad Bunny y que me gusta mucho, pero Bad Bunny, la gran noticia de la semana a nivel artístico, es que va a ser el artista que cante durante el intermedio en el próximo Super Bowl. Me parece realmente extraordinario. Bad Bunny es uno de los mejores artistas que hay actualmente en todo el mundo. Bad Bunny es el artista más escuchado en todo el mundo, independientemente de que ha decidido cantar solo en su idioma en español. Aquí está con Marc Anthony en el último día de su presentación en el Choliseo de San Juan, Puerto Rico. Bad Bunny tiene pasaporte americano y Bad Bunny se merece estar en el Super Bowl. Pero la noticia tiene que ver con lo siguiente. Bad Bunny había dicho que no quería y no quiere traer conciertos hacia los Estados Unidos como lo está haciendo en otras partes del mundo, porque tiene miedo que el servicio de inmigración, que la migra, que ICE, esté en la entrada o en la salida de los conciertos y que vayan a deportar a la gente que va a sus conciertos. Así que Bad Bunny va al Super Bowl, pero no va a traer a sus conciertos a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que no quiere que Bad Bunny cante en el Super Bowl, que les parece horroroso que cante en su propio idioma, que no creen que él representa al nuevo Estados Unidos y lo representa mejor que nadie, o mejor que muchos. Y entonces un asesor importante del Departamento de Seguridad Interna acaba de dar una declaración durísima, difícil de entender. Dice que si es necesario, el Departamento de Seguridad Interna y que ICE y que la migra va a seguir a los inmigrantes donde sea, incluso al Super Bowl. Yo quiero imaginarme esas imágenes. Cuando un evento a nivel mundial como el Super Bowl es transmitido a más de 190 países del mundo, de pronto imagínense, es en medio del Super Bowl y la migra a las afueras esperando encontrar algunos inmigrantes indocumentados. Redadas en el Super Bowl me parece increíble, y todo por su animadversión y su rechazo a un cantante que ha hecho cosas extraordinarias cantando exclusivamente en su idioma, el español. Y ahora sí, para terminar, hace poco más de 2 meses habíamos recibido una placa de YouTube informándonos de que teníamos nuestros primeros 100,000 seguidores, y gracias a ustedes seguimos creciendo, que se han inscrito en Jorge Ramos _ Así Veo Las Cosas, y acabamos de llegar a una nueva marca. Éramos 100,000, ahora tenemos 250,000, y esto es precisamente gracias a ustedes. Así que gracias por acompañarnos, gracias por confiar en lo que hacemos, y es una forma de apoyarnos, y la forma de apoyarnos es que se inscriban con nosotros en este programa. Confiamos en ustedes y espero que ustedes sigan confiando en el periodismo independiente que estamos realizando en Así Veo Las Cosas. Gracias. Vamos a la primera entrevista. Así Veo Las Cosas. Este es un tema muy importante y nos vamos a ir con cuidado para que los datos nos lleven directamente a la conversación y al debate. Vamos a hablar de la Iglesia de la Luz del Mundo. Fue fundada en 1926. En el 2014, Nazón Joaquín García asume el liderazgo y es nombrado apóstol de Jesucristo. Esto es por la congregación. Por supuesto, se expandió a nivel internacional en los Estados Unidos, en Centroamérica y en Europa. Pero en junio del 2019, Nazón Joaquín es detenido en Los Ángeles por varias cosas: por abuso sexual de menores, pornografía infantil y tráfico de personas. La Fiscalía puso más de 20 cargos en su contra, que incluyen conspiración por crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil, producción y distribución de pornografía infantil, trabajo forzado y delitos financieros. Está condenado a 16 años y 8 meses en una cárcel de California. ¿Por qué no supimos esto antes? ¿Por qué hay tantas víctimas? ¿Por qué hay tantas personas involucradas que tuvieron miedo de decir las cosas? Alguien quien no ha tenido miedo y quien ha salido a tomar el liderazgo de las críticas en contra de la Iglesia es Sharim Guzmán. Él fue integrante de la Iglesia durante 33 años. Sharim, gracias por estar aquí en el programa. Y gracias por su valentía, la verdad. No, pues muchas gracias por darnos este espacio, por brindarnos este espacio. Y lo digo en el sentido de que por los sobrevivientes de este culto, ¿no? Que nos ven esta oportunidad también de poder expresar lo que vivimos y lo que sabemos. Sharim, usted desde que nació hasta los 33 años fue parte de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Me puede explicar qué es la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿En qué creen? Ok, la Iglesia de la Luz del Mundo está regida bajo lo que ellos creen, y su teología es el apóstol.
la elección. La elección del apóstol es la base en todo, por eso es que pues ha permitido que estas personas tejan toda esta red de corrupción. Es primero el apóstol para llegar a Dios, eso es lo que ellos se basan. Entonces, todo estaba basado en las opiniones de Nazón Joaquín García, lo que él quisiera, lo que él decidiera. Sí, y desde el fundador, que era su abuelo Eusebio Joaquín, que se cambió el nombre de Aarón, luego el papá, que era Samuel Joaquín, y hoy el nieto, y así va a seguir. Es porque esa es la deidad de ellos, el apóstol. Cuando Nazón Joaquín García asume el liderazgo, es nombrado apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que para la luz del mundo, él es Jesucristo en la tierra, es Jesucristo hombre. Aunque nos lo dibujan de que él es un colaborador de Jesús, pero ya en la práctica él es Jesucristo hombre. Él es el que te contacta con Dios, y a través de su oración él te perdona los pecados. Esa es la ideología de la luz del mundo respecto a esto, y como te comentaba, por eso es que permitió que bajo estas ideologías pues y este control ellos pudieran hacer todo lo que han hecho. Es decir, que nadie se atrevía jamás a contradecirlo, a ir en contra de sus preceptos o sus decisiones. Él tenía la última palabra en todo, y lo que él decía supuestamente era la verdad. Nos adoctrinaron en mi caso, desde mi nacimiento, y es una cuestión más familiar, de familias. ¿Por qué? Porque son generaciones y generaciones y generaciones, y todas esas familias se conectan. ¿Y qué te enseñaban? Los deseos del apóstol son mandamientos, ¿no? Nunca te atrevas a hablar en contra del rey, nunca generes pues ni un pensamiento en contra de él. O sea, tú no podías pensar nada que no fuera dirigido a una persona con un comportamiento humano. Todo era un comportamiento hacia un comportamiento divino. Entonces, Sharim, usted desde que nace forma parte de la iglesia. ¿Quién en su familia fue el primero o la primera que se integró a la iglesia? En mi caso fue mi abuela, fue la primer miembro en Ensenada, Baja California, pero como te decía, hay unas conexiones familiares que, por ejemplo, en el caso de mi esposa, Xochitl Martin, ella fue desde su bisabuela. Entonces, en nuestra familia, entre mi esposa, nuestra niña y yo, pues nuestra niña es una quinta generación, porque es la bisabuela, la abuela, la mamá, es Xochitl, que es la mamá de nuestra niña, y ella como bisnieta. O sea, y así hay gente que están hasta 6 generaciones, porque sus abuelos llegaron o sus bisabuelos ya llegaron grandes a la institución, y pues así se forman. Me llama la atención que tantas generaciones forman parte de la iglesia. ¿Qué es lo que los atraía, Sharim? ¿Por qué tanta gente es atraída por la iglesia? Principalmente es bajo, pues, ¿qué te promete? Lo que te prometen todas las religiones: la salvación, la vida eterna, que tú, pues hoy, lo que sucede es que también ellos hacen un evento anual que se le llama la Santa Cena, y ahí generan lo que ellos dicen que es el perdón de pecados, ¿no? Que el apóstol ora por ti, por tus pecados. Entonces, hay una cuestión ahí en la que teológicamente los captan a través del apóstol, y eso es lo que los mantiene, porque te hacen sentir culpable durante todo el año, y cuando llega en agosto esta celebración de la Santa Cena, pues eres liberado de todos los pecados. Entonces, de alguna manera, inconscientemente te tienen atrapado a través de tus propias culpas que ellos han dibujado, que son tus culpas, porque no hay pues una directriz. Mientras no cometas un delito, pues qué culpas puedes tener, ¿verdad? Hay otro tipo de presiones. La iglesia les ayuda económicamente, o con habitación, o con educación. ¿Qué otras formas de control hay en la iglesia? La iglesia no te ayuda en nada. Tú estás para mantener a la iglesia. Tú a la iglesia le entregas... ¿Les pedían dinero? A la iglesia hay diferentes mecanismos. Por eso es que también hoy en Nueva York están siendo investigados por lavado de dinero. ¿Por qué? Ellos de cajón te piden el 10% de tu sueldo, de tus ingresos más bien, porque puede ser tu sueldo, y si vendes una propiedad, el 10% tiene que ir a las arcas del líder, porque el diezmo es para el líder, y te enseñaron que pues no diezmar es robarle a Dios, ¿no? Y aparte había ofrendas especiales para el cumpleaños de la mamá, el cumpleaños de la esposa, el cumpleaños de él, el aniversario apostólico, la Santa Cena, los comedores de la mamá, que hoy, por cierto, la mamá tiene una fundación llamada Eva García de Joaquín,
que hoy en Estados Unidos pues está suspendida porque a través de esta fundación ellos lavaban y generaban pues movimientos irregulares de recursos. Aparte que todo ese recurso de todos los países llegaba y se centralizaba en México. Al centralizarlo en México, pues obviamente pasaba por las aduanas, pero era un dinero ilegítimo haciéndolo legítimo. ¿Por qué? Porque juntaban $50,000, vamos a decir, en El Salvador o en Estados Unidos, juntaban esa cantidad y lo que hacían es que son 10 hermanos los que van, son 8 hermanos los que van, repartían los 50,000 sin exceder la cantidad reglamentaria, ¿no? O sea, en efectivo. Y eso es lo que les daba a ellos la fortaleza de poder mover todas las cosas, porque mueven principalmente su recurso en efectivo. Ahora, Sharim, usted desde que era niño, por supuesto, fue parte de la iglesia, pero supongo que cuando fue adolescente empezó a ver cosas que le brincaban, que le parecían extrañas, que le parecían raras, que no estaban bien. ¿Usted se acuerda la edad en la que empezó a pensar que quizás había graves equivocaciones y abusos dentro de la iglesia? Hasta los 33 años. No me diga, o sea, cuando fue adolescente no lo cuestionó, no lo dudó. Tú no puedes cuestionar. Hoy vemos que hay 38 personas que fueron detenidas en un cierto lugar de adiestramiento. Hace unos días en Michoacán, correcto. Ajá, y que fueron liberados. Uno miraba esas guardias, ¿no? Uno miraba que entraban muchachas al apóstol, a la casa del apóstol muy bonitas, las acompañaban ciertas personas. Tú mirabas que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo tan sencillo y quizás muy burdo. Yo soy de Ensenada, Baja California, y allá se produce el abulón y la langosta. Y hay un momento que está en veda. ¿Qué hacían los hermanos? Se atrevían a cometer delitos en llevar estos productos para Samuel Joaquín hasta Guadalajara, los sacaban del mar hoy en la mañana, los metían a una hielera y se iban a entregarlo a hermosa provincia para que estuviera fresco por carro, y hacían hasta como un tipo doble fondo para que no detectaran las autoridades. O sea, hasta en eso que uno lo miraba y que dices, bueno, pues lo justificabas porque era para el apóstol. Son ese tipo de cosas, digo, se puede escuchar bien sencillo, pero estás haciendo que los miembros cometan delitos, ¿no? Y de igual manera en lo político y en muchas otras áreas. Entiendo estos casos de corrupción y estos delitos. Déjeme entrar en la parte más grave, la parte terrible. La iglesia está acusada, y particularmente su líder, de tráfico sexual, de explotación infantil, de distribución de pornografía. ¿Cómo trataban a los niños y qué es lo que usted vio? Bueno, con los niños, desde que tú naces, existe, o sea, desde que tú tienes un uso de razón, existe un adoctrinamiento. Pero eso viene prácticamente dirigido más que nada a los niños. Es que es bien difícil poderte decir que siempre te enseñan lo mismo. O sea, no hay un mecanismo diferente más que el control. O sea, es que eso es. ¿Pero qué le hacían a los niños? ¿Qué le hacían a los niños? Porque aquí hay acusaciones de pornografía y de abuso sexual y tráfico sexual. ¿Qué pasaba con ellos? ¿O con los adolescentes o las adolescentes? Son a través de los testimoniales y las denuncias que existen. A mí no me tocó ver nada de eso y lo conozco, pues, primeramente de primera mano de mi esposa Xochitl, que fue quien denunció a Nazón, y que ya después llegan otras muchachas que lo denuncian. Y pues ya platicando con ella, pues qué pasa, desde los niños en su juventud o en su niñez, las que son previamente seleccionados. ¿Por qué? Porque sus familiares fueron víctimas, porque la tía, porque la mamá, porque la abuela fueron víctimas. Pues ya hay familias que literalmente todos o la mayoría de sus familiares son víctimas, ¿no? Pero cuando dice víctimas, ¿a qué se refieren? ¿Víctimas de abuso sexual? De abusos sexuales, y existe un adoctrinamiento, exactamente. ¿Violación sexual? Sí, de abusos sexuales, y existe un adoctrinamiento en el que él es el rey, y te ponen los ejemplos del rey David, de muchos tipos, todo creado hacia lo que es la deidad, que es Nazón Joaquín, y que Dios lo permitía con los reyes. Pero ¿qué pasa? Con el caso de mi esposa, existe un adoctrinamiento desde niña en el que ella iba a ser preparada para ser una doncella. ¿Por qué? Porque era el rol que le tocaba a esa familia crear a través de las mujeres, porque es algo que ya venía generacional, como te lo comento. ¿Qué es ser doncella? ¿Qué le pasó a Xochitl? Ser doncella es ser esposa del apóstol, pero sin serla.
¿no? Sin ser hoy, en realidad ellos lo dibujan como ser doncella, pero en realidad pues son víctimas de abuso sexual y de trata sexual. Sí, ¿Desde mi qué edad? esposa, como te lo ¿Desde qué edad comentaba, ocurre esto, Shadim? hay diferentes edades. Hay algo muy lamentable, porque tú te bautizas a los 14 años en la luz del mundo, la mayoría o la gran mayoría se bautiza a los 14 años. Desde ese momento tú adquieres derechos y obligaciones dentro de la iglesia. Entonces, para los líderes y para la gente, un niño, una niña de 14 años la ven por igual. Y por eso hay muchos matrimonios infantiles, muchos matrimonios forzados, pero aparte, en la cuestión ya de los abusos, hay gente que por sus testimonios y principalmente digo por mi esposa, desde que están desde la infancia y desde antes, o sea, porque no solo es el abuso sexual como tal ejercido, sino que también hay un grooming, siendo menores de 8, 9 años, 10 años o menos, las llevan a bailarle al apóstol en ropa muy pequeña, cosas inadecuadas que rayan en los delitos, ¿no? Eso es lo que ellos generan. Digo, van profundizando en ese tema, ellos generan estos abusos de esa manera y fue la misma vida que tuvo lamentablemente mi esposa hasta 2016 cuando encuentro unos mensajes y pues todo esto se detona y Usted encuentra pues los después de ahí mi mensajes en esposa el presenta las teléfono, denuncias. usted encuentra los mensajes en el teléfono de su esposa y se da cuenta de lo que ella había vivido. Y que supongo que se lo tenía en Exactamente. secreto a usted. Claro, porque acordémonos que como lo decía, el apóstol tú no puedes pensar mal, o sea, yo tuve que convencerla a ella de que lo que vivía era un abuso, no era una bendición, porque toda tu vida le enseñaron que era una bendición, así como a miles y miles de jovencitas, tanto con el abuelo, el papá y el hijo, porque no nos olvidemos, el abuelo estuvo preso en la cárcel, el abuelo Aarón Joaquín o Eusebio Joaquín, en 1943 estuvo preso por abusar de su hermanastra y embarazarla. Tenía 12 años. Samuel Joaquín en el 97 se presentan denuncias de personas, de víctimas de él, y hoy vemos las de Nazón Joaquín. O sea, no son casos aislados. Samuel Joaquín estuvo abusando de personas junto con su esposa por 50 años, que hoy está presa, que es la mamá de Nazón Joaquín. Algo que me llama la atención, Sharim, es que todo esto me parece que es imposible que se pudiera haber realizado sin el apoyo de decenas o cientos de personas que colaboraban junto con ellos, que conspiraban constantemente con ellos. ¿Qué hacían? ¿Cómo se llaman estas personas y qué es lo que hacían? ¿Qué títulos tenían? Mira, hay diferentes, o sea, hay diferentes personas actuando en esto, ¿sí? Tanto las esposas de los ministros que van a las iglesias, detectan a niñas bonitas y les dicen, tienes una bendición, te tengo una bendición, acercarte al apóstol. Como había otro grupo de groomers, que le llaman como reclutadoras, que ya detectaban y acercaban a las niñas para ser abusadas al apóstol. Había la otra etapa o la otro sector que eran las mismas madres o familiares que fueron abusados y que acercaban a sus familiares, ya sea hijos, sobrinos, para que sufrieran este tipo de abusos sexuales, ¿sí? Inclusive porque hay cosas en la corte que hasta mamás con sus propios hijos, son cosas muy serias que hoy Nazón, no solamente lo que está enfrentando en Nueva York, también en el FBI tiene cargos por posesión y reproducción de pornografía infantil. ¿Usted cree que México ha hecho lo suficiente para denunciarlo? Acabo de escuchar unas declaraciones del fiscal de Jalisco. Le preguntan si hay algún tipo de colaboración y dice que no. Tengo el audio, quiero presentárselo. Vamos a ver. Y en otro tema, preguntarles si les han solicitado colaboración por parte del gobierno de Estados Unidos para buscar más personas relacionadas con el caso de Nazón Joaquín aquí en Jalisco. ¿Con el caso de qué, perdón? De Nazón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo. No nos han pedido ninguna colaboración hasta el momento. Esto sugeriría, tendremos que confirmarlo, pero esto sugeriría que el gobierno de los Estados Unidos no se ha puesto en contacto con el estado de Jalisco para pedir más información. ¿Cree usted que en México se ha hecho lo suficiente para ir en contra de los abusos de la iglesia? ¿En Jalisco en particular? Mira, en Jalisco, para empezar, el fiscal se hace como que no sabe el nombre de Nazón Joaquín, ¿no?
Por eso no hay denuncias en Jalisco. La gente tiene miedo de denunciar. Habría que presentar esas evidencias. Solo quiero aclarar que habría que presentar esas evidencias que no tenemos nosotros. Pero adelante. Sí, no, en Jalisco, por tema de Nazón Joaquín, no hay denuncias. Donde hay una denuncia es ante la Fiscalía General de la República en el área de FEMDO por crimen organizado que se presentó en junio del 2019. Pero ¿qué pasa? En Jalisco la gente tiene miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque tienen personas en las fiscalías, tienen personas en Ciudad Niñez, tienen personas en diferentes áreas del gobierno que son miembros de la Luz del Mundo. Inclusive uno de los detenidos, de los 38 detenidos, trabajaba en la fiscalía. Te digo, ¿qué pasa? Tienes a un diputado que fue el coordinador, que era el director de la policía bancaria de ahí, de la federación, los que cuidan las oficinas, gubernamentales. Pero ¿qué pasa? En esa impunidad ellos viven. ¿Por qué? O sea, es una red de corrupción lo que me está describiendo, Sharim, una red de corrupción sí, hay dentro de las instituciones y dentro del gobierno. Sí, claro. Hay gente que estuvo hasta en las más altas esferas de las procuradurías. Tienes jueces. La Luz del Mundo tejió una red de complicidad y de corrupción, tanto interna, como lo explicas, como externa. Por eso es que hay mucho silencio también y hay mucho temor. Porque, oye, la gente dice, yo pasé dinero, yo pasé esto, yo llevé lo otro. Pues lamentablemente tejieron esa red de corrupción, aprovechándose de la manipulación a las personas y de la inocencia hasta cierto punto de algunas personas. Sharim, déjame preguntarle un par de cosas antes de dejarlo ir. ¿Usted conoció a Nazón Joaquín García? ¿Cuántas veces lo vio? Muchas, 20, 30 veces. ¿Cómo es él? ¿Cuál es la impresión que tiene de él? Hoy es muy diferente a la que algún día tuve. Cuando conocí, es que todo viene, volvemos a lo mismo. Cuando yo conozco a Nazón Joaquín, es el hijo del apóstol y era el pastor jurisdiccional. Después se vuelve en el apóstol y tío, yo lo vi, hasta yo me sentaba a comer con él. A él, su impresión hacia mí y su trato hacia mí era, yo lo he dicho, ¿no? Era con respeto. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Siéntate aquí, ven, acompáñame aquí, esto y lo otro. ¿Y usted pensaba que era una figura divina, que era más que humano? Claro, sí, claro, pero yo no sabía que detrás de esa careta divina, él era un abusador sexual y estaba abusando de mi esposa. Por eso es cuando yo supe lo que sucedía, dije, ojo, esto no está bien, ¿sí? Esto no es correcto y esto no está bien. Por eso él tenía pues muchas personalidades, lo podemos llamar, ¿no? Porque a mí me daba una y tenía otras, y que hoy se han comprobado que otras caras tenía en la oscuridad, ¿no? Él, sin duda, era una persona que buscaba tener la carisma hacia las personas, pero las personas de abajo, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Pues por eso la gente hoy lo defiende también, pero aparte de eso, es todo lo que te instruyeron. El apóstol no peca, el apóstol es divino, el apóstol, sus deseos son mandamientos, todas esas cosas que instruyó la institución por décadas, que ellos dicen que el próximo año cumplir 100 años, pues son 100 años de abusos. Eso es lo que es Sharim, la Luz del Mundo. Usted ha decidido, después de los 33 años, ahora tiene 41, en los últimos 8 años, ha decidido denunciar lo que le tocó vivir y lo que sufrió su esposa. ¿Por qué lo hace? Principalmente quien ha alzado la voz es mi esposa, quien ha estado tocando las puertas con las diferentes instituciones de fiscalías, FBI, y lo que hacemos es apoyarla, generar un soporte y un apoyo para ella, para que podamos continuar y hacer comunidad. ¿Sí? Eso es lo más importante que hemos podido hacer, comunidad con ciertos compañeros, para poder luchar juntos, porque esta no es una sola voz, ¿eh? Hay muchas voces que están alzando su voz y que están diciendo todos los abusos, todos los delitos que cometen en esta institución. Hay una gran voz de muchos sobrevivientes que hoy están haciéndolo. En este caso no hay un liderazgo, simplemente pues agradecemos el espacio que nos das, pero sí, sobre todo, pues hay también más personas alzando. Tienen miedo, alzando sus voces, pero muchas de ellas los hacen desde el anonimato también, porque tienen miedo a perder a sus familias. ¿No le da miedo a usted hablar? Claro que da miedo, claro que sí, pero estás en esto y no puedes dejarlo porque es una institución criminal, porque hoy, hace unos días, se pudo comprobar ese brazo armado que tiene la Luz del Mundo, que son capaces de todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos enseñaron hasta entregar tu propia vida
o la vida de otro por él. Entonces, esto es, es una secta radical, en realidad. ¿En qué terminará la Iglesia de la Luz del Mundo? Pues esperemos que termine con el brazo de la justicia haciendo lo correcto. Que tanto en México, que logren librar de esa impunidad, de esa protección de los políticos. Y no puede ser que existan políticos como Fernández Noroña, que nos revictimizan como miembros, que generan ellos opiniones particulares hacia mi persona por cuestionar que él estuvo en lugares de la luz del mundo, con gente de la luz del mundo, por decir la verdad. Esas cosas que hace el senador Fernández Noroña son el reflejo de la omisión, del encubrimiento que hay en el actual gobierno de México. Y que tenemos la confianza y esperamos que el gobierno de Estados Unidos nos venga a dar justicia, porque por lo que sucedió en México, y me atrevo a decirte que el 80% o 90% de los delitos que sucedieron por parte de los del mundo pasaron en México, el 80%. Y la mayoría de esos abusos y delitos sucedieron en Jalisco. Es inaceptable que el fiscal esté esperando que haya denuncias en lugar de investigar. Es inaceptable que el gobernador vaya y se siente con los liderazgos de la luz del mundo, les proporcione medidas de protección, de seguridad a su comunidad, mandándole policías, mandándole guardia, teniendo este tipo de personajes dentro del gobierno, porque tienes hasta funcionarios del gobierno que cuestionan y se burlan del gobierno por la detención de los 38, diciendo que eran armas de juguete. Un exdiputado federal de la luz del mundo diciendo, Juan Adán Martínez, diciendo son armas de juguete, y generando una campaña de odio hacia los miembros y de desinformación. Entonces, el gobierno de Jalisco y el gobernador Lemos sabe perfectamente lo que es la luz del mundo. No puede ser posible que está denunciado que hay túneles en Hermosa Provincia que conectan diferentes propiedades y que y arriba de esos túneles en la calle el gobierno invierte en iluminación, en remodelación de espacios públicos en una comunidad que es completamente cerrada. Yo te invito, Jorge, ojalá que puedas acudir a Hermosa Provincia y que puedas poner tu cámara, grabar, y que no tengas que pedir permisos. Ellos tienen el control de la plaza en Hermosa Provincia. Si tú, como periodista, vas a Hermosa Provincia, tienes que pedir permiso para grabar en la calle. Eso quiere decir que la iglesia sigue con poder, sigue con control. La iglesia sigue con el mismo poder político. Hoy vemos que la presidenta hace caso omiso a las denuncias, cuando nosotros desde anteriormente venimos alzando la voz. Le hicimos llegar oficios a la presidenta notificándole que existe una carpeta de investigación, y que el día cuando le cuestionan dice, pues hay que ver que el expresidente López Obrador encubrió el homenaje de Nazón Joaquín. Y te puedo proporcionar la información, que el homenaje a Nazón Joaquín en Bellas Artes lo rentó un senador de la República llamado Israel Zamora, que es miembro de la Luz del Mundo y es el vocero de Morena, y que López Obrador encubrió ese acto porque sabían que esto le podía repercutir en su gobierno, y lo cerró por 5 años. No puede ser posible. Y la gran pregunta, si el senador lo rentó, ¿con qué dinero lo pagó? ¿De su bolsillo o con el de los mexicanos? Sharim Guzmán, ex integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo, gracias por hablar con nosotros. Hay muchas cosas que usted dice, Sharim, que como periodista tengo que decirle, no tengo evidencia independiente, pero le agradezco que haya conversado con nosotros. No, si tienes alguna duda de alguna evidencia, y si la tengo, con todo gusto te la puedo proporcionar, porque no podemos irnos en los dichos, sino en los hechos comprobados. Sharim Guzmán. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Así veo las cosas. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial y déjame preguntarte si te da miedo la inteligencia artificial, por una parte, o si por otra ya la estás utilizando en tu vida y tu vida ha mejorado. Para hablarnos de esto se encuentra el experto de inteligencia artificial David Rodríguez Pinto aquí con nosotros para hablarnos de, iba a decir el futuro, pero más bien para hablarnos del presente. David, gracias por estar aquí. No, Jorge, gracias por la invitación. Y como tú lo dices, es el presente. Digamos que ya claro, no es futuro, es ahora, ¿no? Exactamente. ¿Puedo entrar con lo más básico? ¿Qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es una tecnología que tiene más de 70 años y en la cual hoy en día digamos que está viviendo un proceso de democratización desde el 2022 cuando salió ChatGPT.
dejando ya al alcance de cualquier persona esta tecnología que le va a permitir ser mucho más productivo, hacer negocios de una manera mucho más rápido, aprovechar mucho más su tiempo. O sea que llevas 70 años, pero digamos que ha crecido exponencialmente durante los últimos meses incluso. Exacto, lo que pasa es que digamos que siempre la inteligencia artificial estuvo al alcance de las grandes compañías, IBM, por ejemplo, y en el 2022 cuando sale OpenAI con ChatGPT lo que hace es democratizarlo. Entonces eso ya que permite que cualquier persona con conocimientos básicos tenga acceso y pueda hacer uso de ella. ¿Se puede equiparar inteligencia artificial con robots? Los robots salen digamos, de la unión entre la robótica y la inteligencia artificial. Entonces, digamos que no hay que asimilarlo únicamente como robots, es un software técnicamente. Por ejemplo, un ChatGPT, que es un LLM, se le llama, es un software. Entonces, digamos que no son solamente robots, pero ahí vamos a llegar también. Ok, vamos a suponer que yo quiero utilizar la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo aplicar la inteligencia artificial? Y quizás mi primer duda sería, y la gente que nos está escuchando es, ¿me va a costar mucho utilizar la inteligencia artificial? ¿O eso es solo para las grandes corporaciones, no para mí? Perfecto. Actualmente, digamos que el acceso es para todos. O sea, no cuesta. No cuesta. Yo me meto aquí. Exactamente. Aquí hay que tener conexión, ¿ok? Un celular. Pero herramientas como Gemini, como Cloud, como ChatGPT, como OpenAI, ya están al acceso de absolutamente todos nosotros. Ok, a ver, entonces, esas tres es interesante que me los digas. ¿Son Gemini? Gemini de Google, está Cloud de Anthropic, okay, y está ChatGPT de OpenAI. Ok, o sea que si yo tengo alguna duda o quiero entrar a la inteligencia artificial, sería, digamos, a través de estos lugares. Exactamente. Ok, muy bien. Y entonces, ¿cómo me puede ayudar? Entonces, ¿cómo te puede ayudar? Primero, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Tenemos que aprender cómo hablarle a la inteligencia artificial. La IA es muy sencilla de entender. Lo primero que la gente tiene que comprender, aquí no estamos hablando de temas técnicos. Funciona a partir de PLN, que es lenguaje de programación natural. ¿Qué tienes que hacer tú? Hablarle. El PLN, hablarle. Necesito que me digas esto, quiero que me ayudes a crear una aplicación, quiero que me generes una imagen. Entonces, entre más acertados seamos a la manera de hablarle, mucho mejor resultados vamos a tener. Entonces, eso es lo primero que la gente tiene que aprender. Ahora, ¿cómo la implementa? Lo primero que tienes que saber es qué necesitas tú. Entonces, tú me dices, David, yo necesito una manera de hacer investigación de una manera más acelerada. Necesito la manera de resolver este problema. Ahí hay que enamorarse del problema para de esta manera aplicarla por medio de ¿qué? De buscar la solución para eso. Ahora, las cosas negativas de la inteligencia artificial, yo te lo había mencionado, hay imágenes mías por toda la internet que no soy yo, pero están tan bien hechas que parece que yo estoy buscando una cura para la diabetes o para la potencia sexual o pidiéndole a la gente sus cuentas bancarias, cosa que es totalmente falso. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi información y mi persona no va a ser afectada con la inteligencia artificial? Esa es posiblemente la problemática número uno a nivel mundial. Digamos que la IA va a una velocidad muy rápida, la parte legal sigue todavía muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que genera un bache muy fuerte sobre temas como el derecho de autor, la privacidad de la información. La privacidad hoy en día, en la era de la IA, es un lujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La privacidad es cierto. Es un lujo. Entonces, ¿qué va a pasar? No podemos frenar esa parte de que nos reproduzcan, nos clonen nuestra voz, nuestra imagen. Ahí yo le digo a la gente, céntrese en el pensamiento crítico, en aumentarlo, en que la gente de su familia, la gente de su comunidad lo sepa. ¿Para qué? Para que identifique qué es real y qué no lo es. Te puedo pedir entonces que me des algunos ejemplos de cómo se utiliza la inteligencia artificial. ¿Tú cuál plataforma utilizas? ¿Cómo entras? Bien, ahí hay algo muy importante. ¿Qué es importante? No utilizar solamente una herramienta. Ah, pues varias. Varias. ¿Por qué? Porque si tú miras, hay algo que se llama cadena de procesamiento. Entonces, ¿qué es esto? ChatGPT, tú le haces una pregunta, él la puede resolver de una manera. Pero si Gemini te la haces, la puede resolver de otra manera. Entonces, ahí es cuando uno aprende que siempre tiene que estar usando una y otra, buscando la mejor respuesta según su contexto y mercado. Te puedo presentar, digamos, tres escenarios, tres preguntas distintas. Aquí en el programa hemos estado hablando mucho sobre vacunas. Sí. Entonces, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial si las vacunas funcionan o no funcionan. Claro. Es más, lo hacemos de manera de voz. ¿Te parece? Dale. ¿Y tú les puedes preguntar? Claro, entonces vámonos acá, le preguntamos si las vacunas sirven. Hola, ChatGPT, quiero hacerte una pregunta. ¿Las vacunas sirven? Claro, te lo dejo
directo y motivador para que lo puedas copiar y pegar. Sí, las vacunas definitivamente sirven. Protegen tu salud y la de los demás, ayudan a prevenir enfermedades y son una herramienta clave para un futuro más seguro. Adelante con confianza. Genial. Increíble. Otra pregunta. Se me olvidó el nombre del presidente de Polonia. ¿Me pudieran ayudar? Por supuesto. Aquí tienen la respuesta lista para usar. El presidente actual de Polonia es Andrzej Duda. Increíble, increíble. Déjame hacerte una tercera pregunta. Estoy buscando trabajo, soy carpintero. Dame un segundo. Allá. Estoy buscando trabajo, soy carpintero y tengo un amigo que es mecánico. ¿Cuál será la mejor forma de encontrar trabajo en estos tiempos? Perfecto. Aquí va tu respuesta con un tono motivador y sin vueltas. Hoy en día, la mejor forma de encontrar trabajo como carpintero o mecánico es mostrando lo que sabes hacer en redes sociales y plataformas de oficios. Publica fotos de tus trabajos, pide a tus clientes recomendaciones y únete a grupos locales en línea. Así atraerás oportunidades rápidamente. Increíble. Es una herramienta mágica. Yo pienso que es mágico porque lógicamente aquí estamos buscando la respuesta a muchas preguntas, la estrategia, y ya tenemos, digamos, que un acompañante de manera constante que nos ayuda a armar esa estrategia. Háblame de tus conferencias. Cuando llega la gente, ¿qué quiere de ti? ¿Qué es lo que quiere hoy en día la gente? No quedarse atrás. Digamos que ya estamos teniendo un poco más claridad sobre la importancia de la IA. Ya estamos sacándola de que es una tendencia, que ha sido un gran error, y es que la gente ha pensado que va a estar durante un tiempo y no. Ya la gente sabe que es una nueva especie. Entonces digamos que cuando la gente llega un poco escéptica, pero al final de cada conferencia la gente ya le queda muy claro, hay que aprender sobre esto. David, ¿puedo perder mi trabajo o podemos perder nuestro trabajo por la inteligencia artificial? Claramente ellos hacen mucho mejor lo que nosotros hacemos. Jorge, aquí hay que comprender que la IA, como te lo decía anteriormente, es una nueva especie. Entonces es como cuando uno consigue una pareja. Bien, decidimos ir a convivir y allí en la convivencia se empiezan a establecer reglas. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Actualmente, ¿cómo lo tenemos que ver? Como una herramienta para potencializar tus habilidades. Vamos a ser mucho más rápidos, mucho más productivos, mucho más exactos. Entonces eso es una gran ventaja. Puede llegar a ser nuestro trabajo. Hace unos días, mira, una carta que envió el CEO de Fiverr a sus empleados y les decía, la IA viene por todos los cargos, incluyendo el mío. Si lo vemos a largo plazo, es posible que pueda llegar a pasar. Pero digamos que aquí es donde no lo tenemos que ver de esa manera como amenaza, sino busquemos la manera de convivir con ella y establecer esas reglas de convivencia. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a los doctores? Como cualquier otro cargo, con el tiempo seguramente lo va a poder hacer, ¿ok? De todas formas, digamos que aquí no estamos buscando que el uno se sienta que el otro lo está desplazando, sino como te digo, la convivencia entre los dos. Claro, digamos que yo pienso que la fórmula más sexy que hay se llama experiencia más inteligencia artificial, algo que tenemos nosotros y no tienen las máquinas. Y entonces, en ese caso, yo te podría preguntar si los periodistas corremos el riesgo de perder nuestro trabajo. Supongo que tu respuesta es: hay que complementarlo, ¿no? Hay que utilizarla. Así es. Hay que buscarla, digamos, a nivel periodismo, temas de investigación se nos van a acelerar de una manera muy agresiva, temas de redacción, temas de corrección. Entonces, digamos que todo esto, la IA viene a decirnos, mire, yo le ayudo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Escuchar, mirar nuestras audiencias, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que están buscando, apalancarnos de ella y entregar un producto muy rápido. Hay diferencias generacionales. Mis hijos saben más de esto que yo. ¿Y esto me echará a un lado? Claro, los jóvenes son nativos digitales. Ellos van a tener mucho más facilidad para aprender. Pero mira esto tan curioso. El 70% de la audiencia de IA University, nuestra universidad, son personas entre los 45 y 75 años. Casualmente se posicionó un video de nosotros en YouTube y empezó a llegar mucho público, y el público mayor hoy en día es un público que está muy bien, o sea, en búsqueda de esta información y que le gusta porque le gusta sentirse útil, saber que no queda atrás y que está preparado para lo que viene. ¿Qué cursos das en la universidad? IA University. IA University. ¿Está basada en? Inteligencia artificial. Ya, digo, pero ¿hay un lugar? Nuestra sede principal es en Bogotá, Colombia. Okay. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Le enseñamos a la gente desde la creación de modelos, cómo hacer un modelo con inteligencia artificial, hasta la parte de IA generativa, cómo hacen ustedes imágenes, voz, videos, y algo muy importante que es la ingeniería de prompts, que es por donde todas las personas deberían iniciar,
que es que cómo hablar de manera acertada con la inteligencia artificial. América Latina se está quedando atrás en inteligencia artificial. Me llama mucho la atención y por eso te queríamos invitar a ti, porque tú estás hablando de liderazgo en inteligencia artificial en América Latina. ¿Estamos atrasados en América Latina respecto a Estados Unidos? No, para nada. Digamos que estamos muy acorde, todo el planeta, digamos que en este momento, gracias a la conexión, estamos todos muy al tanto de lo que está pasando. Lógicamente, países con conexiones mucho más limitadas sí están un poco más atrás, pero en general, digamos que estamos viendo un panorama muy favorable a nivel general de respecto a las oportunidades que la tecnología trae. En tu vida diaria, David, y voy terminando con esto, ¿cómo usas tú personalmente la inteligencia artificial? ¿Para qué te sirve? Para todo. Digamos Dame algunos ejemplos de tu día. Me gustaría hacerte un ejemplo muy sencillo. A ver. Si tú ingresas a la página de nosotros, IA.university, yo acá tengo en la página un asesor las 24 horas. ¿Tú tienes tu asesor? Así es. ¿Le pusiste nombre o no? Mira. Hola, soy David, ¿cómo te llamas? Hola David, ¿cómo estás? Hazme un favor, mi nombre es Jorge. Quiero saber la IA en el periodismo, ¿cómo se puede aplicar? Hola Jorge, estoy muy bien, gracias por preguntar. La inteligencia artificial se puede aplicar en el periodismo de varias maneras, como la automatización de la redacción de noticias, el análisis de datos para identificar tendencias, la personalización de contenido para audiencias específicas y la verificación de hechos. También se utiliza en la creación de chatbots. Hazme un favor, una pregunta, ¿tú eres casado? No tengo información personal, ya que soy un asistente. Entonces, así Me parece que, y esa es tu voz también, ¿no? Claro, esa es mi voz, porque la idea que es que la gente sienta Increíble. que pese a que sabe la gente dentro de sí que está automatizado, pero que sienta que sigo siendo yo, sigue siendo mi marca personal o mi marca comercial la que está allí. ¿Le pusiste un nombre a tu asistente o no? No, esa no le he colocado, que sería una buena idea. David, fascinante lo que estás haciendo y además me parece extraordinario que nos ayudes a los latinoamericanos y a los latinos a entender inteligencia artificial y a no tenerle miedo. Así es, no hay que tenerle miedo y hay que enfocarse en algo, una gran recomendación que quiero dejarles hoy a todos, y es crear agentes de inteligencia artificial. Agentes de inteligencia. El mercado más grande que viene para este nuevo año. A ver, explico. Agentes es lo que me acabas de demostrar. Claro. ¿Qué son agentes? Hay dos palabras. Asistentes de IA y agentes de IA. La diferencia es... Los asistentes hacen el trabajo de una persona. Los agentes hacen el trabajo de un departamento. Entonces, todas las compañías van a tener obligatoriamente que implementar agentes. ¿Por qué es esto? Imagina que tu competencia implementa agentes y ya no tiene 30 personas, sino que tiene 3 personas y es más rápido, más efectivo. No hay manera de competir. Claro. ¿Qué vas a tener que hacer tú? Instalar agentes también. Pero entonces, ¿cuál es la problemática que hay ahora? No hay gente. Entonces, ahí es donde la gente tiene que enfocarse, más allá que en las problemáticas es, no hay gente que haga agentes de IA, entonces es un mercado que va a seguir creciendo y es un mercado que seguramente de aquí a 5 años va a seguir siendo muy, muy requerido. Estoy pensando como empresario, ¿cuesta? ¿Me va a costar mucho? No, una de las cosas interesantes, la inteligencia artificial es muy económica. Aquí, ¿qué es lo que cuesta? El tiempo que demoremos aprendiéndola. De ahí para allá tenemos solamente por ganar. David, fascinante conversación. Gracias por venir, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Voy a buscar a mi asistente ahora mismo. Yo te ayudo cualquier cosa. Le pongo un nombre, George. Que me ayude a hablar inglés. Listo. David, muchas gracias. Jorge, un gusto. Genial. La inteligencia artificial está cambiando definitivamente todas nuestras vidas. Estamos recibiendo sus comentarios no de inteligencia artificial, sino de personas que nos están viendo y que agradecemos. Eleazer Rojas dice, definitivamente el gobierno y autoridades y una considerable cantidad de ciudadanos estadounidenses se han vuelto locos. No hay otra explicación para lo que está sucediendo en los Estados Unidos. El egoísmo se está apoderando de los Estados Unidos. Que Dios proteja y bendiga a los estadounidenses. Realmente, si se refiere a los videos que hemos presentado de estas redadas, de que se trata de forma inhumana a los inmigrantes, definitivamente hay algo que yo no entiendo de lo que está ocurriendo en este país. Noble 2000 dice, muchas felicidades Jorge, a ti y a tu equipo, admiro tu trabajo, eres un gran periodista y ser humano, que sigan los éxitos, les agradecemos en nombre de todo el equipo de Así Veo las Cosas. Y terminamos con el siguiente comentario. ¿Estamos en Estados Unidos? Se preguntan. Nunca vi algo semejante, ni nunca esperé verlo. Muchas veces me dijeron, hay que votar por Trump. Pensé en mis adentros, si Trump regresa a la Casa Blanca, el mundo nos va a odiar. Yo estaba equivocado, lo que está sucediendo hoy es peor. Estamos escuchando todos sus puntos de vista. Les agradecemos que confíen en lo que estamos reportando aquí. Estamos haciendo periodismo independiente, pero el periodismo es un servicio público y lo que estamos haciendo es para ti. Si no estás tú, no estamos nosotros. Gracias por estar aquí
y gracias por confiar en Así Veo las Cosas.